mencionaba, efectivamente, todas las presentaciones se suben a la página. Nos toma unos 10 días, no solamente las presentaciones, sino también los videos de las conferencias completos. Simplemente hacemos un poco de edición para que sea más agradable ver los videos. Entonces estarán listos en unos 10 días, ¿no? Bueno, quiero presentarles ahora a Maydelis Olorio, de la empresa Checkpoint. Ella es Account Manager para Gobierno de Checkpoint Software Technologies de México. Maydelis tiene más de 18 años de experiencia en tecnologías de información, 7 años dentro de Checkpoint en el sector empresarial y financiero. También se desempeñó como responsable regional de ventas de Hewlett Packard dentro de la división de Enterprise Security. Es licenciada en Sistemas por la Universidad del Valle de México, con diplomados por el ITAM en Tecnologías de Información y en Normatividad. Maydelis, bienvenida. Gracias, pues muy buenos días, gracias a Vínculo TIC, gracias a ustedes por su asistencia. De este lado lo que nos toca platicar y lo que queremos compartir con ustedes es realmente atrás de todos estos planes a nivel de gobierno abierto, de la estrategia digital nacional, pues viene un componente muy importante que es la parte de seguridad. Ahorita bajo las preguntas que estaban haciendo, bueno, a nivel, ¿qué infraestructura utiliza? ¿Qué infraestructura está utilizando Jalisco, no? Tenemos mucha infraestructura a nivel de los procesos, manejo de bases de datos, cómo integrar, interrelacionar ahora nuevas aplicaciones, pero yo creo que el componente también crítico dentro de todo esto es la seguridad. Y uno, seguridad hacia las entidades y lo que tienen que resguardar, y dos, a los que fungimos como ciudadanos, que también vamos a estar compartiendo información. Bueno, algo de lo que nosotros estamos viendo en materia de responsabilidad de esta parte del gobierno abierto es, uno, el buen momento que se dio para hacer esta parte de la alineación con la estrategia digital nacional, porque consideramos que esto se volvió el habilitador para poder alcanzar las metas, por ejemplo, lo que traíamos en rezago de conectividad nacional. Yo creo que en muchos de sus estados, la parte de México Conectado, o ya se cerró, o está en avance, o está funcionando. Y finalmente esto lo que nos pone es el primer nivel, el primer campo, porque es la comunicación a poder brindar el acceso a estos servicios abiertos que estamos buscando y también de alguna manera a basar la infraestructura donde todo este tema de la estrategia digital nacional va a colaborar. ¿Qué retos trae esto? Lo que vemos es homologar sistemas, lo que varios han comentado, el tema de ANIA, el tema de gobierno de Jalisco, y también las nuevas tecnologías. Sabemos que a nivel de entidades de gobierno hay un rezago fuerte también a nivel de las infraestructuras, de la inversión, con qué tipo de tecnologías se están operando, y estamos diciendo operando, ¿no? Ya a lo mejor no vamos al siguiente nivel de qué manera estoy protegiendo o aplicando mejores prácticas. Esto yo creo que finalmente pues es buscando cumplir los objetivos de transparencia, buscar la parte de interacción que se está realmente considerando para estas nuevas plataformas, y creo que lo más importante también es tener cómo vamos a poder medir y a tener esos indicadores claros con lo que se está buscando. La alineación que nosotros vemos a nivel de la estrategia digital nacional en materia de seguridad o de tecnologías, pues es el frame completo. Finalmente estamos hablando de la estructura, todo lo que va a ser nuestra base, nuestra comunicación, el cómo vamos a llegar a todos estos usuarios, el cómo ahora vamos a tener un sistema híbrido, porque hay espacios públicos, hay espacios cerrados, hablando de las entidades gubernamentales que van a compartir transporte o que van a volverse hubs para poder brindar estos accesos, y sobre todo vamos a consolidar información y vamos a tener que resguardarla también. Creo que aquí, bajo este marco estamos hablando, si ustedes ven, pues es la parte de, centro de datos, que al día de hoy habrá quien maneje sus centros de datos propios, habrá quien esté hosteando servicios, y finalmente la estrategia lo que está buscando también es cómo vamos a consolidar y a lo mejor qué servicios a nivel gobierno vamos a poder tener en una nube pública, a lo mejor quién tiene ya correo en Google, quién tiene algún otro tipo de servicio que no sea tan crítico de operar dentro de la misma entidad,
O, como comentaba la maestra Ania, hay muchas mejores prácticas donde las nubes gubernamentales, privadas, son un hecho y donde ustedes van a poder tener servicios bajo demanda, infraestructura bajo demanda, y yo creo que ese es el gran reto al que se está enfrentando toda esta estrategia. ¿Qué vemos también a nivel de un cambio que puede ser muy bueno para todas las entidades? Que la misma estrategia y el plan de acción de gobierno abierto, este PA15, pues viene con una alineación y modificaciones del marco del MACTIC, ahora MACTIC SI, de seguridad de la información, donde a lo mejor se eliminan algunos procesos y que habrá que buscarlos bajo otras regulaciones, un COVID, un ITIL, un ISO, pero le brinda el poder tener un manejo más de gobierno, no tanto de gestión. Gestión nos está hablando de toda la parte de operación, pero la parte de gobierno es ese espacio holgado que nos da para poder definir qué tanto estamos llegando a estos cumplimientos, a estas normatividades, y se vuelve elástico para que yo pueda tener esas mediciones y hacer correcciones, que es algo, sabemos que es pues ya una directiva a nivel gobierno, y que el enfoque aquí es, de alguna manera, cómo todos estos indicadores a nivel de seguridad que vamos a tener que llevar a cabo, o que vamos a necesitar controlar y medir, nos pueden ayudar a alinearnos a poder cumplir con este tipo de directrices. El marco yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y finalmente para los que somos de empresas de seguridad, lo que vemos aquí es que es un factor que se vuelve clave e importante, porque al día de hoy, pensando en un mercado, en esta propuesta de gobierno abierto, pues cada vez estamos más expuestos, cada vez necesitamos compartir, y ahora no nada más va a ser interacción entre dependencias, es interacción con usuarios, y entonces el tema del resguardo se vuelve mucho más interesante y crítico de resolver. ¿Qué es algo en lo que vemos nosotros a nivel de la industria? Que también nos lleva bajo este camino que ahora tenemos que cubrir dentro de blindar y proteger la información en nuestras entidades. Uno, algo en lo que comentaban, por ejemplo, la virtualización. Al día de hoy, el crecimiento que se espera en los próximos 2 años es que el 75% del manejo a nivel data center, servidores, esté virtualizado. Estamos hablando que entonces nuestros data centers también tienen que volverse inteligentes. ¿Por qué? Estamos moviéndonos a una era de Software Defined Networks. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera mis componentes a nivel de red, yo ya puedo virtualizar switches, puedo virtualizar routers, puedo hacer una virtualización de múltiples componentes de red y lo puedo hacer en demanda. Software Defined Storage, el almacenamiento, aquí PGR comentaba, finalmente los recursos nunca van a ser suficientes, y ahorita además de todo lo que estamos hablando, a nivel de registros, a nivel metadatos, a nivel Big Data, todo lo que vamos a colectar ahora con estas nuevas iniciativas, pues nos tiene que llevar a buscar un modelo elástico a nivel de los recursos que vamos a estar necesitando en el data center. La aplicabilidad del Big Data, pues los gobiernos que ya tienen algo implantado a nivel de geolocalización, todos estos nuevos sistemas, ¿qué es dentro de toda esta información que al día de hoy vamos a colectar? Porque los nuevos portales, quiero tener acceso a internet en un sitio público, a lo mejor me voy a registrar, a lo mejor hay puntos donde van a ser abiertos, y toda esta información que yo voy a colectar, ¿qué es lo que voy a hacer con ella? Tengo que también que definir a nivel de este Big Data qué me sirve como entidad, qué voy a almacenar y cómo la voy a procesar para poderla explotar nuevamente. Entonces, el crecimiento finalmente también de esas tecnologías se espera a un 72%, por ahí la maestra Ania comentaba que ellos trabajaban con Hadoop, está Vertica, hay herramientas muy potentes y que finalmente para este tipo de iniciativas van a tener que estar operando atrás de nuestra infraestructura.
Y algo que, por ejemplo, comentó Rafa en un inicio, ¿no? El tema de la nube, que sigue siendo un tema difícil de articular. Las aplicaciones al día de hoy pues están siendo entregadas por la nube. Entonces aquí sí necesitamos tener una clara definición de qué servicios me van a interesar ponerlos a nivel de nube pública, y realmente yo creo que el 80% van a operar atrás en las nubes privadas, ¿no? En una nube privada gubernamental, estatal o bajo el régimen que sus entidades lo estén definiendo. ¿Qué vemos nosotros aquí? Finalmente, pues la importancia de lo que puede ser brindar la seguridad dentro de todos estos procesos y el desarrollo que conlleva. La movilidad nos está moviendo también a que al día de hoy vamos a tener N puntos de contacto. Todos tenemos 1, 2 o 3 dispositivos, por ejemplo, en las ciudades más grandes, pero finalmente, si ustedes ven el crecimiento de números y teléfonos celulares, pues eso es lo que nos va a permitir el que un México conectado sea exitoso, porque va a llegar a puntos remotos, donde a lo mejor no todo el mundo va a tener un internet dedicado en casa, pero todos tenemos un teléfono. ¿Qué estamos buscando? Lo que comentaban, por ejemplo, servicios como ventanilla única, servicios como expediente clínico, y finalmente el poder tener acceso a estos servicios nos tiene que llevar a buscar cómo vamos a proteger también la apertura de estas nuevas aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones móviles, estamos hablando de portales con servicios donde a lo mejor hay pagos, hay servicios financieros, el expediente clínico que lleva toda la información confidencial de un usuario. Y lo que comentaba León Felipe, ¿no? ¿Cómo vamos a poder nosotros también poder homologar a nivel de cumplimiento las regulaciones como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la parte de los ISOs que nos requieren, la parte de los lineamientos a nivel de seguridad, porque uno son regulaciones y cumplimiento a nivel de normatividades per se de la información, y otras son cumplimiento y normatividades de temas de operación. Por ejemplo, nosotros lo que hemos visto, trabajamos con muchas entidades de gobierno en Checkpoint Software, y un tema a nivel control de información, donde nosotros estamos haciendo manejo de datos personales, se vuelve sensitivo, sí. Conocemos muchos proyectos, por ejemplo, de DLP, de pérdida de datos, que de alguna manera no todos son exitosos, porque la clave también es cómo vamos a clasificar el documento, la información que es importante. Uno, además, es información que la vamos a tener residente en bases de datos, información que va a estar en tránsito e información que va a estar publicada. Entonces, de alguna manera tenemos una gran ruta donde no es un producto, no es una sola solución, sino que de alguna manera se vuelve un marco de trabajo donde vamos a tener que revisar y analizar cada uno de los componentes. Entonces, aquí es un tema muy importante también y un reto al que se enfrentan las entidades, porque estamos hablando de la clasificación de esa información. La gente de Kodak comentaba de esta nueva plataforma de gestión de documentos, porque al día de hoy en estas plataformas donde vamos a estar compartiendo información, ¿quién va a dictar lo que es confidencial para una? ¿Quién va a dictar lo que se va a publicar en otra? Y finalmente van a ser documentos en tránsito todo el tiempo. Y esto nos lleva a poder tener que dar clasificación y seguridad también a toda esa información que está viajando. A lo mejor los componentes más importantes van a ser los archivos de Word, PDFs, Office, archivos de Excel, pero finalmente al día de hoy estamos hablando de compartir este tipo de información y que de alguna manera vamos a tener que otorgar niveles, clasificación para poder brindar seguridad a esos documentos que puedan ser más importantes. Entonces, una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿cómo vamos a poder brindar un escenario a entidades de gobierno y a los mismos usuarios con un enfoque en seguridad a la información?
es algo lo que vemos nosotros como compañía 100% de seguridad? ¿Cómo vamos a proteger al día de hoy ambientes sin fronteras bien definidas? ¿La frontera cuál va a ser? La página web, la aplicación móvil, mi perímetro tradicional, lo que yo hoy publico a través de otro centro de datos. Nuestras fronteras se difuminan. Ahora sí tenemos que preocuparnos. Antes finalmente teníamos nuestros servidores blindados, nuestros firewalls y nuestro perímetro estaba muy controlado. Pero al día de hoy la realidad es, perdónenme, que finalmente nosotros tenemos que buscar cómo vamos a proteger ahora lo que voy a definir en mi data center, lo que voy a tener publicado en mi DMZ, lo que ahora tengo que integrarme con otras plataformas. Entonces, la sugerencia y hacia donde nosotros estamos regresando es, tenemos que hacer una segmentación. Una segmentación clara, porque va a ser nuestro nuevo perímetro. Si nosotros vamos a poder trabajar ahora con ambientes tan diversos donde estamos hablando de datos en la nube, donde estamos hablando qué es lo que vamos a hacer a través de dispositivos móviles, donde estamos hablando qué voy a hacer a través de sucursales, oficinas remotas, interconexión con estados, interconexión con otras dependencias, finalmente vamos a tener que hacer una segmentación clara para poder otorgar medidas de seguridad precisas en cada uno de estos ambientes. Hace rato hablábamos que a nivel de las nuevas tecnologías y data center teníamos Software Defined Networks, Software Defined Storage. Bueno, finalmente también nosotros tenemos Software Defined Protection. Porque además al día de hoy todo se está moviendo a software. Nuestros teléfonos, eso ya no es un hardware. Nuestro teléfono finalmente es un dispositivo con almacenamiento, pero ¿qué es lo que tenemos ahí? 20 aplicaciones. Y la tecnología también a nivel de la información se está volviendo lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? De alguna manera buscar cómo establecer líneas jerárquicas que proporcionen protección para cada uno de esos ambientes que tenemos al día de hoy. ¿Qué estamos hablando? La mayoría vamos a tener sitios donde vamos a tener finalmente ambientes virtuales o ambientes físicos. Eso es una convivencia, la mayoría de las infraestructuras es así, donde tenemos que preocuparnos también por la parte de movilidad y documentos, y estamos hablando movilidad tanto acceso y la transferencia de todas estas informaciones y de datos que vamos a tener, y la nube. Y hablando de la nube también, en estas etapas de colaboración, como se está buscando con estas iniciativas, pues tienen que hacer ambientes elásticos, ambientes abiertos, y abiertos me refiero a que puedan convivir plataformas de las diferentes hipervisoras, donde tenemos VMware, donde tenemos Microsoft, donde tenemos KVM, pero que todas al momento de tener que buscar colaborar puedan integrarse. Hablemos de OpenStack, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de alguna manera, estos son los componentes de nuestros ambientes al día de hoy. Y esto, de alguna manera, se va a incrementar en el momento en que tengamos que hacer esa colaboración con diferentes entidades, donde tengamos que subir temas a plataforma, donde qué accesos voy a brindar yo dentro de mi infraestructura a este tipo de consultas. Algo de esta segmentación, uno de sus objetivos principales es, cuando nosotros determinamos segmentar esas fronteras, no importa si es un ambiente físico, no importa si es un ambiente virtual, tenemos que preguntarnos, ¿estas entidades van a tener los mismos niveles de autorización? ¿Qué permiso interno? ¿Qué permiso externo? ¿Qué procesos o flujos de negocio o de operación lleva cada quien?
¿Tenemos activos similares? Porque de alguna manera la interoperabilidad se basa bajo estos preceptos. Y si necesitamos brindar el mismo nivel de protección. Esa es la manera en que se nos va a facilitar, o es una guía donde vamos a poder apoyarnos para poder hacer una segmentación adecuada y brindar la protección y la seguridad adecuada a mis segmentos y a mis activos. Como segundo punto, nosotros estamos poniendo el concepto de poder generar nuestra capa de control, que es quien nos va a brindar a nivel de la línea de protección, donde vamos a controlar todo lo que es la interacción entre usuarios, activos, mis plataformas, datos y la información. Y aquí hay algo muy básico, donde podemos trabajar aplicando el principio de seguridad, privilegios mínimos. ¿Quién va a accesar a qué? ¿Quién va a ir a qué ruta? ¿Quién va a poder ver qué documento? Son flujos y aquí nada más estamos dictando rutas para poder tener ese control tanto de datos en transferencia y datos en almacenamiento. Entonces, de alguna manera aquí estamos haciendo una definición clara de nuestras reglas para cada segmento y aquí todavía no estamos hablando ni siquiera de a dónde va a ir o con quién va a compartir. Entonces tenemos nuestra parte de segmentación, tenemos nuestra parte de aplicar controles y tenemos nuestra capa de enforcement, que finalmente son los mediadores donde vamos a hacer la interacción de lo que ya definimos en segmentos, la interacción de lo que ya hicimos en controles. Ahora, ¿a dónde lo vamos a aplicar? A la parte de lo que tenemos en nube, a la parte que estamos dando en movilidad, nuestros gateways de perímetro, a nivel de endpoint, laptops, lo que tengamos todavía de alguna manera escritorio, y lo que tenemos en nuestros ambientes virtuales, que no cambia. Un ambiente virtual de un ambiente físico finalmente necesita recibir las mismas medidas de seguridad. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Ya hablamos de blindaje, hablamos de seguir algún tema de control, de políticas. ¿Qué hay respecto de las amenazas? El comentario o la mención que hizo Rafa en un inicio de JP Morgan Chase, del banco, estaba yo recibiendo ya alguna información también del corporativo, y finalmente las vulnerabilidades fueron a través de sus servicios web y de sus aplicaciones móviles. Entonces, este es un punto, si ustedes se fijan, nuestro título era la parte de brindar inteligencia a la seguridad. A lo mejor hay temas a nivel de infraestructura que ya tienen resueltos. Ya tenemos firewalls, ya tenemos filtrado de contenido, ya tenemos antivirus, aunque es muy viejito, pero hay que seguirlo utilizando. Ya tenemos IPS. ¿Qué pasa con las amenazas? Al día de hoy necesitamos y tenemos que prevenirnos de este nuevo tipo de amenazas. Nosotros hacemos una clasificación, conozco lo conocido. ¿Eso qué me da? Mi antivirus me protege de los virus que históricamente conocemos. Mi IPS, ¿qué me brinda? Pues todas las firmas que yo estoy inyectando, que ya están clasificadas, ya tengo los parches de Microsoft. ¿Qué nuevas tendencias hay? Conozco lo desconocido. Me van a decir, ¿qué es eso, no? No hay bola de cristal aquí. Conozco lo desconocido es todas estas tecnologías de sandboxing, donde nosotros ahora recibimos amenazas. Si no están dentro de mis parámetros tradicionales, las llevo a un sandboxing, donde ahí yo emulo, corro sistemas operativos, corro escenarios y te digo, oye, esto tiene un comportamiento anómalo, bloquéalo, te lo pongo en cuarentena, que no llegue a tu red. Entonces, de alguna manera estoy protegiendo esa parte que no conozco, que ni siquiera mis sistemas o los filtros o las vacunas o lo que yo tenga dentro de mis tecnologías podría identificar. Esto es algo de lo que al día de hoy está sucediendo
Y tenemos otro tema, amenazas que no sabemos de su existencia, que pueden llegar y que pueden llegar con algún comportamiento anómalo. Entonces, de alguna manera es, ¿cómo vamos a poder brindar protecciones en tiempo real y actualizadas sobre este tipo de amenazas que estamos recibiendo? Esto es poder brindar una inteligencia de seguridad. Es poder crear un domo hacia este tipo de servicios, hacia este tipo de accesos, porque teniendo plataformas abiertas donde vamos a tener consultas, donde vamos a poder tener comunicaciones, dispositivos de los que no tenemos control, por lo menos tenemos que tener un domo de protección, porque ahora toda mi información va a vivir dentro de estos nuevos servicios. El día que se cae una página, si es una página de recaudación, cuánto estoy perdiendo, cuánta molestia, en Facebook ya subió el nivel de comentarios de que la página no sirve. Son todos estos indicadores y todo lo que tenemos que preocuparnos, porque finalmente es lo que está sucediendo afuera. Ya muchos temas de vulnerar un firewall, de vulnerar un IPS, no es a lo mejor una preocupación tan grave, porque realmente, si aplicaciones móviles, perdón, es por donde están siendo atacadas entidades y compañías. Y aquí hay algo muy interesante. Nosotros trajimos a un desarrollador de innovación de Checkpoint, y algo de lo que nos comentaba, me dice, y aquí hay un tema de colaboración. Los hackers es una plataforma abierta, todos se hablan, todos se comparten, hay un nuevo ataque y alguien puede compartir la forma en cómo lo hizo y nada más le hacen una nueva versión y se genera uno diferente. Y nosotros en materia de seguridad no compartimos, somos, de alguna manera se vuelve una vertical muy cerrada. ¿Qué estamos haciendo afuera a nivel de la nube? Compartiendo también esta inteligencia de bloqueo de amenazas. Un fabricante podrá desarrollar, podrá encontrar vulnerabilidades. ¿Cuánto tiempo nos lleva? ¿Cuántos recursos? Y en lo que nosotros estamos encontrando afuera los hackers ya tienen 20 versiones y están generando ataques nuevos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo una colaboración en nivel de materia de protecciones de cloud. Porque un fabricante solo tampoco va a poder. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos a nivel mundial de clientes, de honeypots, estamos alimentando constantemente esta nube para poder generar y tener nuevos comportamientos, nuevas amenazas y poder brindar protecciones en tiempo real. Entonces, esto es algo que hay que considerar, porque finalmente ustedes van a tener múltiples servicios, múltiples plataformas de acceso a usuarios, públicas, aplicaciones móviles. Algo de lo que hablábamos, vulnerabilidades, los temas de protección multicapa. Sí, nuestra tecnología tradicional va a tener que seguir convergiendo, pero tenemos que buscar cómo brindar esa inteligencia de seguridad a nuestros sistemas. Me voy a ir un poquito rápido porque ya se nos fue el tiempo. Lo que yo les comentaba, fuentes externas, fuentes internas, van a ser la forma en que vamos a poder proteger nuestra infraestructura y nuestra información. Hay CERT, está el CERT de la UNAM, está el CERT de PFP, que finalmente ellos son entes consolidadores, pero al día de hoy, bajo esta nueva estrategia digital de centros de datos compartidos, donde va a haber múltiple información, hay que buscar un esquema de colaboración. Lo último, capa de gestión y administración. Finalmente, dentro de todo lo que van a tener que manejar al día de hoy en cuestión de nuevas plataformas, de segmentar, de poder brindar nuevos accesos, de colaborar con entidades, de alguna manera tienen que buscar la forma en cómo voy a automatizar procesos, cómo voy a poder tener un tema de cumplimiento y regulación, donde yo de alguna manera fácil pueda hacer un cruce de la normatividad que me están solicitando contra lo que yo tengo establecido en mis sistemas,
Es algo a lo que también tenemos que voltear a ver. La parte de reportes, toda esta información que yo voy a estar captando a nivel de lo que controlo, y a lo mejor, como decía León Felipe, ¿no? En algunos casos yo voy a dar accesos, pero voy a tener un tema restrictivo. ¿Por qué? Porque me interesa saber a dónde está yendo, qué está viendo, qué está correlacionando. Entonces, la capa de gestión y administración es sumamente importante. Para finalizar, finalmente lo que nosotros como estrategia ponemos en el mercado es Software Defined Protection, una arquitectura que puede brindar seguridad de manera modular y dinámica, donde podemos tener una integración rápida y confiable y brindando esta capa de inteligencia en tiempo real. Pues muchas gracias, gracias por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta, creo que ya no tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta para Mayeli? Muchísimas gracias, Mayeli. Te agradecemos mucho. Qué amable. Gracias. Bueno, pues nos vemos en 15 minutos para la plática del IFAI del comisionado Salas, que está aquí con nosotros. Gracias. Como mencionaba, efectivamente todas las presentaciones se suben a la página, nos toma unos 10 días, no solamente las presentaciones, sino también los videos de las conferencias completos. Simplemente hacemos un poco de edición para que sea más agradable ver los videos. Entonces estarán listos en unos 10 días, ¿no? Bueno, quiero presentarles ahora a Maydelis Olorio, de la empresa Checkpoint. Ella es Account Manager para Gobierno de Checkpoint Software Technologies de México. Maydelis tiene más de 18 años de experiencia en tecnologías de información, 7 años dentro de Checkpoint en el sector empresarial y financiero. También se desempeñó como responsable regional de ventas de Hewlett Packard dentro de la división de Enterprise Security. Es licenciada en Sistemas por la Universidad del Valle de México, con diplomados por el ITAM en Tecnologías de Información y en Normatividad. Maydelis, bienvenida. Gracias, pues muy buenos días, gracias a Vínculo TIC, gracias a ustedes por su asistencia. De este lado lo que nos toca platicar y lo que queremos compartir con ustedes es realmente atrás de todos estos planes a nivel de gobierno abierto, de la estrategia digital nacional, pues viene un componente muy importante que es la parte de seguridad. Ahorita bajo las preguntas que estaban haciendo, bueno, a nivel, ¿qué infraestructura utiliza? ¿Qué infraestructura está utilizando Jalisco, no? Tenemos mucha infraestructura a nivel de los procesos, manejo de bases de datos, cómo integrar, interrelacionar ahora nuevas aplicaciones, pero yo creo que el componente también crítico dentro de todo esto es la seguridad. Y uno, seguridad hacia las entidades y lo que tienen que resguardar, y dos, a los que fungimos como ciudadanos, que también vamos a estar compartiendo información. Bueno, algo de lo que nosotros estamos viendo en materia de responsabilidad de esta parte del gobierno abierto es, uno, el buen momento que se dio para hacer esta parte de la alineación con la estrategia digital nacional, porque consideramos que los servicios y finalmente la estrategia lo que está buscando también es cómo vamos a consolidar y a lo mejor qué servicios a nivel gobierno vamos a poder tener en una nube pública, a lo mejor quién tiene ya correo en Google, quién tiene algún otro tipo de servicio que no sea tan crítico de operar dentro de la misma entidad, o, como comentaba la maestra Ania, hay muchas mejores prácticas donde las nubes gubernamentales privadas son un hecho y donde ustedes van a poder tener servicios bajo demanda, infraestructura bajo demanda, y yo creo que ese es el gran reto al que se está enfrentando toda esta estrategia. ¿Qué vemos también a nivel de un cambio que puede ser muy bueno para todas las entidades? Que la misma estrategia y el plan de acción de gobierno abierto, PA15, pues viene con una alineación y modificaciones del marco del MACTIC, ahora MACTIC SI, de seguridad de la información, donde a lo mejor se eliminan algunos procesos y carencia, buscar la parte de interacción que se está
realmente considerando para estas nuevas plataformas. Y creo que lo más importante también es tener cómo vamos a poder medir y a tener esos indicadores claros con lo que se está buscando. La alineación que nosotros vemos a nivel de la Estrategia Digital Nacional en materia de seguridad o de tecnologías, pues es el frame completo. Finalmente estamos hablando de la estructura, todo lo que va a ser nuestra base, nuestra comunicación, el cómo vamos a llegar a todos estos usuarios, el cómo ahora vamos a tener un sistema híbrido, porque hay espacios públicos, hay espacios cerrados, hablando de las entidades gubernamentales que van a compartir transporte o que van a volverse hubs para poder brindar estos accesos. Y sobre todo, vamos a consolidar información y vamos a tener que resguardarla también. Creo que aquí, bajo este marco, estamos hablando, si ustedes ven, pues es la parte de, centro de datos, que al día de hoy habrá quien maneje sus centros de datos propios, habrá quien esté hosteando. Esto se volvió el habilitador para poder alcanzar las metas, por ejemplo, lo que traíamos en rezago de conectividad nacional. Yo creo que en muchos de sus estados, la parte de México Conectado, o ya se cerró, o está en avance, o está funcionando. Y finalmente esto lo que nos pone es el primer nivel, el primer campo, porque es la comunicación a poder brindar el acceso a estos servicios abiertos que estamos buscando y también de alguna manera a basar la infraestructura donde todo este tema de la Estrategia Digital Nacional va a colaborar. ¿Qué retos trae esto? Lo que vemos es homologar sistemas, lo que varios han comentado, el tema de ANIA, el tema de Gobierno de Jalisco, y también las nuevas tecnologías. Sabemos que a nivel de entidades de gobierno hay un rezago fuerte también a nivel de las infraestructuras, de la inversión, con qué tipo de tecnologías se están operando, y estamos diciendo operando, ¿no? Ya a lo mejor no vamos al siguiente nivel de qué manera estoy protegiendo o aplicando mejores prácticas. Esto yo creo que finalmente pues es buscando cumplir los objetivos de transporte.